monster with fire and axes attack and think after the act has reducted the floor. Well, I saw what they did. I don't feel like myself anymore. Justifying the game that they play with their stories of devils and flames, like a sermon delivered by robots. No stake in the game. So detached from their actions and proud of their merciful slain. Burned alive, windmill of fire, through heat haze both focus and blur are entwined as one world lessens. One arrives from my first life, a woman I loved kneeling down at my side, soothing apparition. Blur the line, the violence is mine. Born fully formed but confused as a child. Everything forgiven. She takes my hand like we're at the grand. Curtain drawn, opening chord from the band, and then the light flickers. Victor mate, this is long past a joke. Your dear monsters, not pulleys and rope, unaware of the rules of behavior for where he's been thrown. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta masterclass donde vamos a estar pues trabajando sobre temas muy importantes en este universo emocional en el que todos pues coexistimos y pues
con toda esa realidad que ha surgido con la pandemia y los efectos que ha tenido sobre el nivel de bienestar y el equilibrio emocional de las personas, pues cada día se ha hecho más evidente la necesidad de una correcta gestión de las emociones. También que nosotros como líderes en este mundo lleno de desafíos como el que estamos viviendo en la actualidad, no solo por la amenaza en salud, sino también por los desafíos financieros que está representando la recesión que está quedando tras el efecto COVID. Entonces, el líder necesita hoy más que nunca ser un líder emocional, una persona que pueda generar empatía y pueda conectarse con su equipo. Porque recuerden que un líder que no es empático no es un líder de verdad. Porque antes de pedir una mano debemos tocar el corazón. Esa es una de las primeras reglas en la gestión del liderazgo. Y es algo que ya lo hablaba hace muchísimo tiempo John Maxwell. Así que es fundamental traerlo ahora, porque mucho de ese conocimiento que vivimos o que aprendimos y adquirimos en el pasado, tal vez en la época de estabilidad, en la época en la que todo iba funcionando sobre ruedas, pues no, no tenía tal vez la trascendencia que hemos encontrado hoy en este mundo tan cambiante, donde ha cobrado un nuevo significado el contexto de bienestar emocional. Siempre se habla de inteligencia emocional y se hablan de los cursos de inteligencia emocional y yo veo pues eh, muchas áreas y muchos expertos, entre comillas, que hablan sobre inteligencia emocional y siempre es el mismo discurso, lo que Goleman decía, que sí, que tienes que aprender a gestionar las emociones y es muy fácil decirlo, pero ¿cuántos realmente han aprendido a gestionar sus emociones a través de estas típicas charlas y reencauches del concepto de lo que es la inteligencia emocional? Y hay que ser claro, la inteligencia emocional tiene muchos componentes, muchas aristas que tienen que desarrollarse para que realmente tú puedas ejercer un liderazgo de calidad. Y quiero ir dando la bienvenida a las personas que se van conectando. Tenemos 85 personas que están en este grupo para la masterclass. Pueden verlo cuando ustedes gusten, va a quedar grabado, así que no se afanen, no se maten conduciendo por llegar, tranquilos, pueden repetírselo cuando quieran, así que bienvenidos todos y pues a medida que se vayan sumando, pues al final vamos a tener un espacio para preguntas y podrán realizarlas. Así que sin más preámbulos, pues comencemos a navegar este mundo de las emociones. Inteligencia emocional. Ese concepto tan de moda y tan poco comprendido en el mundo empresarial sobre todo. Vamos a hacer un repaso rápido sobre los contenidos que vamos a tener en esta masterclass y a través de estos 75 minutos aproximadamente, pues vamos a analizarlos y vamos a tener espacios para preguntas. Vamos a hacer un sobrevuelo rápido sobre Howard Gardner y los tipos de inteligencia para luego pasar a los temas de mayor interés de esta masterclass, que son los pilares de la inteligencia emocional y la determinación del coeficiente emocional, que es lo importante para aplicarlo realmente al nivel corporativo, empresarial, ejecutivo. Aunque claro, estos conceptos son de utilidades absolutamente para todos. Entonces, las teorías de la inteligencia más representativas podemos ver que
han estado desarrollándose a través de mucho tiempo, desde el modelo de Spearman, de Truston, Guilford, Stenberg, que me gusta mucho, y también por su concepto de la teoría triangular del amor, que por ahí fue donde lo conocí yo, y pues la idea de inteligencias múltiples de Howard Gardner, que ya introdujo la inteligencia emocional dentro de su concepto de inteligencias múltiples. Entonces, realmente no podemos hablar de este tema pues sin hacer referencia de dónde viene todo esto, ¿no? Realmente, cuando hablamos de inteligencia emocional, no es un tema nuevo. Entonces, para diferenciar, cuando se habla de coeficiente intelectual y coeficiente emocional, pues hay que ver un poco del significado de cada uno de ellos. O sea, la inteligencia en términos generales es una palabra que viene del latín inter, entre, y legare, escoger. O sea, permitiendo entender que la inteligencia es aquello que posibilita escoger entre una cosa y otra. Es la capacidad de comprender, adaptarse fácilmente, con agilidad, con destreza a los desafíos. Destreza mental, capacidad de resolver situaciones problemáticas nuevas mediante la reestructuración de los datos de la percepción. Y a mí me gusta mucho ese concepto, porque realmente no importa si tú puedes resolver grandes problemas matemáticos, pero si no eres capaz de resolver los desafíos del día a día, pues no podemos hablar de una inteligencia completa. Y ahí vemos el fenómeno del genio, que son personas que tienen grandes habilidades cognitivas, pero que muchos de ellos han terminado siendo un desastre en su vida personal y esto los termina llevando a unas vidas completamente mediocres, donde es poco o nada lo que hacen realmente por nuestra sociedad. Tenemos que las inteligencias múltiples pues, han ido evolucionando. Se agregó recientemente la inteligencia naturalista, y aquí ya vemos la inteligencia interpersonal, que es un concepto que ya va englobando la parte de la inteligencia emocional. También están las típicas, la musical, la lingüística y toda la que estamos observando aquí. La inteligencia corporal, la interpersonal, la espacial, la lógica matemática, que son las clásicas, y recientemente también se agregó la inteligencia tecnológica, que es esa habilidad para nosotros adaptarnos a las nuevas tecnologías, que es definitivamente lo que le falta a nuestros abuelitos y a muchos de nuestros padres. Cuando nosotros analizamos todo esto, hay que comprender que no es que todo el mundo pueda tener todas las inteligencias, pero lo bonito de todo esto es que nosotros debemos ir identificando cuáles son nuestras inteligencias para poder acoplarnos mejor a nuestra realidad, y también para los más jóvenes en la parte de actitud vocacional, pues darnos cuenta por dónde vamos a tener más éxito cuando nos lancemos a explorar la vida. Y claro, si nosotros podemos hacer un análisis de las diversas inteligencias, pues podemos pues avanzar muchísimo más y tener más éxito en un trabajo, por ejemplo. Entonces tenemos la inteligencia lingüística, no vamos a profundizar mucho en este tema porque queremos enfocarnos en la parte emocional, pero no hay como saltarse esto. Entonces vemos esos grandes oradores, muchos políticos, que no es una inteligencia que hay que menospreciar porque literalmente mueven masas y mueven el destino de muchas naciones. La inteligencia lógico-matemática, que pues esas personas que tienen esa gran habilidad para manejar números, cálculos, tenemos a los contadores, a los que estudian ciencias puras, eh, ingeniería civil, arquitectura, también la parte del dibujo técnico, entre otras áreas. La inteligencia espacial visual, que para las personas que tienen que hacer planos, ahí entramos nuevamente con los ingenieros, planos, dibujo técnico, artistas, ¿sí? Tenemos la musical, que obviamente es esa capacidad
de tocar un instrumento, de afinarse, de tener ritmo, de poder encontrar esa forma de darle un sentido a- al- a la complejidad de los sonidos y de cómo se estructura cada una de las melodías. Y pues hay grandes artistas de diverso tipo que son un ejemplo de esto, ¿no? Tenemos la inteligencia kinésico-corporal, que ahí están todos los deportistas, las personas que practican teatro, danza, pues evidentemente su cuerpo y su cerebro tienen una inteligencia superior porque pues algunos literalmente no son capaces de tocarse ni la punta del pie y algunos pues le dan la vuelta y tienen una elasticidad y plasticidad pues sobre la media. Y todo esto es una combinación de inteligencias y capacidades fisiológicas. La inteligencia naturalista, que es esa capacidad para pues, proteger y estar en contacto y esa fusión, ese sentido de unidad con todas las formas de vida. Y aquí pues ya comenzamos a entrar en la parte que nos interesa esta noche, que es la inteligencia intrapersonal, o sea, ejercicios sobre la gimnasia cerebral, prácticas de programación neurolingüística para fortalecer la autoestima, el diálogo interno, la escritura autobiográfica, ensayos. Aquí ya comenzamos a hablar de la parte del manejo de emociones, estados de ánimo y sentimientos, que son obviamente los que van moldeando la estructura cerebral. Y pues para fortalecer pues, la inteligencia múltiples y la inteligencia interpersonal, pues prácticas de programación neurolingüística para programar la comunicación son muy buenas, las prácticas de teatro y pues muchas técnicas de la psicología, sobre todo de la Gestalt, que es muy, muy, muy buena para esta área. Entonces, aquí ya entrando en concreto en la parte de la inteligencia emocional. Que aquí pues ya comenzamos a analizar conceptos que normalmente no se ven y la correlación que hay entre las diferentes formas del ser. Entonces vemos que Solveig y Mayer acuñaron el término en 1990, 5 años antes de que Daniel Goleman publicara su famoso libro, y definieron la inteligencia emocional como la capacidad de regular los sentimientos de uno mismo y de los demás y utilizarlos como guía del pensamiento y la acción. Entonces, aquí vemos todo lo que integra esto. Entonces, la inteligencia emocional es la integración del pensar, el sentir y el actuar. O sea, el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional y el desarrollo conductual, que implican la parte comportamental. Entonces, aquí vemos cómo, para hablar de inteligencia emocional, debemos conocer el lenguaje corporal, tanto cómo se manifiesta en nosotros y cómo interpretar el lenguaje no verbal de las personas que expresamos. También tener el desarrollo emocional para poder llamar a lo que sentimos por su nombre y no que nos suceda eso de que, me siento mal. ¿Y qué te pasa? Ay, no sé. Entonces, para no caer en esa ambigüedad que realmente genera que el cerebro no pueda actuar, pues es necesario pues irle dando un contexto a lo que sentimos. El desarrollo cognitivo para poder hacer una interpretación de los hechos que a la final es lo que define el estado emocional. Y vemos en la gráfica, aquí vemos la pirámide, que cuando esos tres componentes están alineados, ahí podemos hablar de inteligencia emocional. O sea, no hay inteligencia emocional si no tienes alineados tu desarrollo conductual, es decir, tu lenguaje corporal, cómo te mueves, entender lo que representa el movimiento de los demás. El desarrollo emocional propio, entenderme, lo que siento, cómo lo siento, qué es lo que estoy experimentando. Y la parte del desarrollo cognitivo, es decir, la valoración, los subtítulos, como digo yo, que le ponemos a lo que estamos viviendo. Porque no es lo que nos pasa lo que define lo que tú y yo vamos a sentir y experimentar. Lo que define realmente lo que yo siento es
la interpretación que le doy a los hechos. Entonces, claro, podemos vivir una pérdida y podemos sentir que es el fin del mundo si nos victimizamos y ponemos ese diálogo negativo sobre lo que está sucediendo. O podemos revalorizar la experiencia y la situación y darle un contexto positivista, y el malestar o la experiencia que antes era negativa y deshabilitante, pues de una manera casi mágica puede convertirse en una experiencia habilitante. Entonces, como podemos ver, no es simplemente respirar cuando te sientas enojado. No, la inteligencia emocional requiere el desarrollo integral del ser. Entonces, inteligencia emocional, desde el concepto de Daniel Goleman, es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Y ahí está, la parte clave, con nosotros mismos. Entonces, nosotros no podemos hablar de que tengo inteligencia emocional si le voy insultando y tratando mal a toda persona que se cruce en mi camino. O sea, la inteligencia emocional requiere una práctica consciente con uno mismo para que luego puedas proyectar ese equilibrio y ese conocimiento en tus emociones en los demás. Entonces, analizando este mapeo, podemos ver que el modelo de inteligencia emocional es mucho más complejo de lo que tal vez se nos había mostrado o vendido en ese mercadeo de la inteligencia emocional, que pues lastimosamente se ha puesto de moda, pero no todos tienen la habilidad o la competencia realmente para interpretarla y manejarla correctamente. O sea, dígase de paso, ¿no? Entonces vemos que la inteligencia emocional tiene diferentes ramas. O sea, lo primero que tenemos que entender es que es una destreza. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué importancia tiene que tenga ese título de destreza? Pues cuando hablamos de una destreza, se entiende que tenemos la capacidad de desarrollarla. Y ese es lo bello de la inteligencia emocional. No importa qué edad tengas, ni en qué situación de vida estés, puedes mejorar tu inteligencia emocional. Que es muy diferente a la inteligencia o el coeficiente intelectual. Tú naces con tu IQ y no hay variables considerables en el transcurso de tu vida, independientemente de lo que hagas. Entonces, esta destreza nos permite que conocer, interpretar y enfrentar los sentimientos propios y ajenos. Entonces, cuando vemos a nuestra pareja o cuando nosotros mismos experimentamos problemas con nuestra pareja y peleamos y no me entiende, o cuando mi equipo de trabajo tiene conflictos y comunico y no logro que el equipo se alinee, cuando tengo un montón de rotación en mi personal y no logro que realmente se consolide mi equipo, si soy independiente o soy un emprendedor y no tengo engagement, tengo un producto bueno, pero a la final la gente no me compra, pues todo esto se resume a que no somos capaces de interpretar correctamente los sentimientos de los demás. Y cuando tú logras realmente desarrollar la destreza para conocer, interpretar y entender los sentimientos propios y ajenos, ¿qué puedes lograr? Satisfacción, porque puedes manejar eficientemente tus relaciones interpersonales, las intrapersonales, ¿sí? Puedes mejorar la eficacia en todos los aspectos de tu vida, como ejecutivo, en modelos corporativos, en pedagogía, como pareja, como padre, donde quieras.
Y obviamente esto va a generar sanos hábitos mentales. Es decir, ese pensamiento fatalista, dramático, que nos persigue a muchos de nosotros es consecuencia de un bajo coeficiente emocional. Cuando tú desarrollas un nivel de inteligencia emocional óptimo, pues esos hábitos mentales cada vez tornan más hacia la ecología. Es decir, que son saludables y nos empuja a hacernos responsables y no a buscar victimizarnos. Entonces, para discutir, ¿por qué es importante la inteligencia emocional en las organizaciones? ¿Qué situaciones se desatan ante la ausencia de inteligencia emocional? ¿Y qué impacto tiene la inteligencia emocional en tu éxito profesional y personal? 3 preguntas que la puedes responder en el chat directamente. No importa en qué momento ustedes vuelvan a ver este video. Esa es la ventaja de estos grupos. Ustedes pueden entrar en cualquier momento. Y pues pongan sus comentarios y le estaremos respondiendo en cualquier momento. Pero es fundamental que te comiences a hacer estas preguntas. Porque después de los trabajos que Daniel Goleman estuvo realizando por casi 40 años investigando la conducta humana, llegó a la conclusión que el éxito de una persona está más vinculado con su inteligencia emocional que con la inteligencia como tal o los hábitos o las ventajas económicas que pudiera tener la persona. Entonces, aquí vemos que esto es muy importante y relevante para cada uno de nosotros. A ver, aquí me llega un mensaje por interno. Me comentan, Cristian, yo pienso que la inteligencia emocional cada día es más importante, ya que los desafíos empresariales, como hemos visto en la pandemia, pues nos exigen mucho y no sabemos muchas veces cómo resolver o dar solución a las personas que trabajan con nosotros y que nos están apoyando en esa empresa de sacar adelante ya sea una relación o un proyecto. Sindri, gracias por eso. Ah, aquí llega el otro mensaje y yo pienso que si no poseemos inteligencia emocional, pues nos vamos a encontrar con muchos problemas de alineamiento, sobre todo en la parte de las funciones en el cargo y la personalidad de del individuo. ¿Ok? Perfecto, sí, Sindri, muy buen aporte. Y es cierto, o sea, si nosotros no tenemos la suficiente inteligencia emocional, pues difícilmente vamos a conseguir un correcto alineamiento entre nuestras funciones y nuestro perfil, o sea, el job description versus el cargo que tengo, pues va a costar mucho. Entonces, ¿cuáles son los pilares de la inteligencia emocional? Pues el conocimiento emocional, o sea, entender y saber qué es lo que estoy sintiendo y cómo lo estoy sintiendo. Luego, la profundidad emocional, porque cuando nosotros tomamos el modelo Goleman y interpretamos o estudiamos también sobre los trabajos de Yasak, entendemos evolutivamente de dónde viene una emoción, qué representa en nuestras vidas, pero hay que profundizarlo. Hay que profundizarlo y ahí entra la maravilla del lenguaje no verbal, de por qué me muevo de esta manera, por qué mi organismo responde así. Y ahí vemos el aspecto comportamental. Y solo cuando nosotros tenemos estos dos pilares es que podemos pasar a la parte de la alquimia emocional. ¿Qué es la alquimia emocional? Es esa capacidad para nosotros reestructurar las experiencias y evitar que un evento desafiante o traumático sea deshabilitante
y poder bajar la intensidad emocional para tener una aptitud emocional, que es el último pilar, adecuado para sacar el mejor resultado y el aprendizaje de cada una de las experiencias que estoy viviendo. Entonces, y aquí comienza a ponerse más desafiante todo esto. El primer pilar que habla sobre el conocimiento emocional, se viene el primer punto que es trascendental y es donde la mayoría comienza a perder el año la inteligencia emocional, que es la honestidad emocional. La honestidad emocional es fundamental en un aspecto que entra como herramientas sociales, que es la comunicación asertiva. ¿Qué es honestidad emocional? Es expresar realmente lo que yo estoy sintiendo. Energía emocional, pues aprender a utilizar todos estos procesos químicos y fisiológicos que genera nuestro organismo para convertirlo en un motor que en vez de paralizarnos, nos movilice hacia la acción. Y pues la intuición práctica, que es esa conexión con cada uno de las experiencias del pasado que hemos tenido para transformar en experiencia cada uno de los estímulos emocionales. Entonces, cuando nosotros ponemos en práctica estos 4 componentes, pues se crea un espacio de eficiencia personal y confianza que inspira y hace crecer a los equipos. Entonces, ¿el conocimiento emocional qué es? Pues ser honesto no es poner buena cara a las cosas o ser políticamente correcto. Y ese es un error muy común y que todos los días veo en consulta. Dice, no, Cristian, es que yo sí tengo inteligencia emocional porque tal persona o mi jefe o mi suegra o mi pareja se portan mal y me hacen esto o aquello y yo no les digo nada. Entonces, yo tengo inteligencia emocional y eso no es inteligencia emocional. Ser honesto emocionalmente requiere escuchar los sentimientos de la verdad interna, que provienen de en la mayor parte de esa inteligencia emocional, de esa área de nuestro cerebro límbico, que está vinculado con la intuición y la conciencia. Y reflexionar sobre ellos y actuar en conformidad a lo que realmente estoy sintiendo. O sea, la verdad emocional que se siente se comunica por sí sola, en la mirada, en el lenguaje corporal, que eso incluye el tono de voz, mucho más allá de lo que se dice con las palabras. Los sentimientos hacen reales a las personas y eso es lo que se conoce como coherencia. Este es uno de los puntos claves que hay que recalcar. Nos han enseñado a ser educaditos, entre comillas, como dicen. Y ese ser educaditos normalmente se transforma en yo me trago lo que siento porque no quiero tener problemas con mi jefe o con mis hijos o con mi pareja. Y eso no es inteligencia emocional. Y aparte, ustedes analicen. Y quiero llamarle a la reflexión. Si yo no expreso lo que realmente estoy sintiendo, le estoy también arrebatando a la otra persona la posibilidad de gestionar la situación. Porque uno diría, a ver, él debería saber lo que yo necesito, mi jefe debería saber lo que el equipo necesita, mi pareja debería saber lo que yo quiero, es que mi hijo debería saber qué. Y resulta que desde la visión de la psicología Gestalt, el debeísmo es un error en el procesamiento de la cognición y se conoce como el debeísmo. Y el debeísmo no existe porque nadie debería nada. O sea, hacemos si queremos, pero que tú tengas que nada. Entonces aquí vamos a lo que no se comunica no existe. Entonces el primer pilar para la inteligencia emocional es la honestidad emocional, expresar con respeto
con asertividad, con claridad y sin rodeos lo que realmente yo estoy sintiendo. Y la otra persona pues tendrá la posibilidad de decir, no me importa, o me importa, o voy a trabajar en solucionarlo, pero hasta que no lo comuniques de una manera clara, pues lamento decirte que no va a cambiar tu realidad. Entonces, una vez que nosotros ya comunicamos de una manera clara y asertiva y somos honestos, ahí podemos comenzar a utilizar la energía emocional. Y eso se refiere a que todos los líderes están imbuidos en una fuerza y entusiasmo que impulsa a sus empresas hacia adelante y que parecen poseer inagotable energía y vigor y perseverancia. Dentro de este marco hay 4 estados primarios de energía humana. Estos son energía tensa, cansancio tenso, energía tranquila y cansancio tranquilo, que son como eh, la caja de cambio en la que nosotros debemos utilizar la energía emocional para poder lidiar con el estrés que representan los desafíos del día a día. Si nosotros violentamos estos procesos, pues vamos a retrasar el crecimiento de nuestro equipo y el de nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros ponemos en práctica estas dos energías, pues podemos tener conexión y energía emocional. Y eso es lo que realmente contagia a los equipos y el que los inspira a hacer cosas extraordinarias aún en medio de situaciones complejas. Y yo siempre pongo un ejemplo de conexión energía-emoción de Winston Churchill. Ellos iban perdiendo la Segunda Guerra Mundial, iban a perder la Segunda Guerra Mundial y él contagió una nación entera que se levantó y alzó la voz, que amedrentó a la inteligencia nazi y dijeron, no, esperemos, estudiemos un poco más porque si estuvieran tan mal no pudieran estar manifestando ese brillo y esa fuerza con la que están hablando. Y el mes que la inteligencia nazi necesitó para reevaluar la situación real del ejército británico, le dio el tiempo suficiente para reestructurar su defensa y literalmente ganaron la guerra con un blofeo al mejor estilo de juego de póker. Entonces, ¿qué es la energía tensa? Es alta tensión y alta energía. O sea, es un estado de ánimo caracterizado por una sensación casi agradable de excitación y poder. O sea, la energía física se siente alta, aún cuando el individuo puede enfrentarse a altos niveles de tensión por largas horas de trabajo con un programa muy agitado. Entonces, es lo que se conoce en psicología como estado de flujo. O sea, entras en onda y puedes estar con mucho estrés, pero tiene energía porque estás motivado, porque estás utilizando esa adrenalina, la estimulación del sistema suprarrenal, de las glándulas suprarrenales, y estás utilizando la activación del sistema simpático y conviertes ese estrés y esa energía liberada por el estrés en gasolina que te mueve. Luego pasamos a la energía tranquila, que es baja tensión y alta energía. O sea, es un estado de ánimo que pocos experimentan con suficiente frecuencia para recargarse, ¿sí? O sea, se siente el ser humano notablemente sereno y con dominio de sí mismo. Y cuando tú encuentras y aprendes a manejar ese estado de energía tranquila, pues es cuando te pones más creativo. Y es cuando encuentras soluciones más innovadoras para una situación. Entonces, hay que aprender a parar. Y esa es una crítica que yo siempre le hago a los altos ejecutivos, que ellos están acostumbrados a trabajar bajo presión y siempre ir en sexta. Entonces van tan rápido y trabajan en esa energía tensa y les gusta y se sienten bien y siempre están en estado de alerta, pero al no embragar y activar otros sistemas como el parasimpático que permitan ese descanso, ese receso, esa recarga de glucosa al cerebro, pues siempre están reaccionando, pero no están realmente accionando procesos avanzados. Y probablemente lo que les pasa a muchos ejecutivos es que se funden y terminan apagando incendios, pero no generan realmente ideas innovadoras porque sencillamente llevan su cerebro al límite. El cansancio tenso, alta tensión y baja energía.
O sea, un estado de ánimo caracterizado por ese cansancio general. Cuando el individuo se desploma en una silla, en su asiento, en un sofá, después de comer, o sea, disfrutar de un receso, o sea, es una persona que está genuinamente cansada. Y hay que aprender a parar, porque cuando sentimos esta alta tensión y baja energía, normalmente nos forzamos y prendemos el computador y seguimos trabajando aún en los tiempos de receso. Y ahí estás asesinando a tu cerebro, literalmente estás envenenando tus neuronas con cortisol. Y el cortisol, que es la hormona del estrés, es como ácido que derrite las conexiones sinápticas. Entonces, aquí entra la importancia de incorporar conceptos como el mindfulness, la conciencia plena, para aprender a relajarte en momentos de alta tensión. Y tú puedes decir, no, pero con estos problemas y estos desafíos, ¿cómo me voy a tranquilizar? Es que justo ahí es cuando más tranquilo debe estar para que pueda encontrar soluciones. Aprender a manejar también el cansancio tranquilo. Baja tensión, baja energía. O sea, es un estado de ánimo generalmente agradable, caracterizado por la sensación de abandonarse y relajarse. Se siente cómodo, despierto y a gusto, escuchando una buena música, sin preocuparse por los problemas del trabajo y la vida. Entonces, aquí vemos que necesitamos también esos espacios de dispersión. Esos espacios de dispersión que son fundamentales para nosotros poder encontrar esa renovación, esa oxigenación de todo nuestro sistema para poder encontrar soluciones. Entonces hay que aprender a bajar las revoluciones, a bajar la potencia con la que estamos manejando este automóvil llamado cuerpo humano con su central principal, que es el cerebro. Cuando nosotros aprendemos a hacer esto, es que podemos llegar a una retroalimentación emocional. ¿Y qué es eso? O sea, todos los individuos sienten impulsos emocionales, incluyendo la irritación y la frustración, que serían más estados de ánimos, ¿no? O sentimientos. En muchas situaciones estos son valiosos porque nos empujan, nos despiertan y nos movilizan hacia la acción. Otras veces, especialmente cuando se está tenso o cansado, es preciso manejar bien la energía emocional y el impulso de hablar o actuar en forma inapropiada, detectando sus primeros brotes para encauzar las reacciones en una dirección constructiva, es decir, evitar los secuestros emocionales. ¿Qué es un secuestro emocional? Un secuestro emocional es cuando nosotros no calculamos el costo ni el riesgo de lo que vamos a decir. Y ojo, una verdad mal dicha es más destructiva que cualquier mentira piadosa o malintencionada. O sea, se hace más daño con la verdad que con cualquier mentira. Pero es que esa verdad mal utilizada es quirúrgica. Es como ese típico comentario inocente, entre comillas, que puedes hacer a una persona de, si ves, eres igual a tu madre, eres igual a tu padre. Y tú sabes muy bien que ha tenido problemas con su papá o con su mamá. Ese comentario es una bomba atómica. Y podemos hacernos los tontos y decir, no, pues yo no te dije nada. Entonces, el manejo de la impulsividad emocional es una señal de inteligencia emocional, una señal de conocimiento, de la capacidad para superar esa falta de control y guiar apropiadamente las reacciones emocionales, mejor conocidos como los secuestros emocionales, que son supremamente destructivos. O sea, los secuestros emocionales son supremamente tóxicos y destructivos en cualquier contexto. Entonces, siempre, cuando nos enfrentamos a un secuestro emocional, es mejor gestionar y movernos hacia una faceta más proactiva. ¿Y cuál es esa? Pues responsabilizarse por las emociones que se está experimentando. Es elegir, dejar pasar esos impulsos
y responder en cambio con empatía y credibilidad, entendiendo que yo también soy responsable de lo que está pasando. En las relaciones humanas no existe el villano y la víctima, el pobrecito. No, ni la pobrecita, no existe. En las relaciones humanas todos somos responsables. Y es fundamental comprender que nadie te enoja, tú te enojas. Nadie te hace sentir mal, ni nada te hace sentir mal. Tú te sientes mal. Y la ciencia lo avala. Para que una emoción se manifieste, necesita 3 dimensiones. El estímulo neurofisiológico, que es esa respuesta inconsciente de nuestro sistema nervioso ante estímulos externos o internos. La respuesta comportamental es cómo reacciona inconscientemente nuestro cuerpo ante estos estímulos. Pero ninguno de estos dos por sí solos ni juntos pueden hacer que tú sientas una emoción. Se necesita el componente cognitivo, que es la valoración, la interpretación de lo que estás viviendo y sintiendo. Y en ese momento se manifiesta una emoción. Entonces, sí podemos elegir cambiando el diálogo. O sea, en vez de, es que seguramente hizo esto porque él quiere hacerme sentir mal. Es que hizo esto porque, no, hay que ir, comunicar y decir, ok, mira, esto que hiciste me ha hecho sentir subvalorado. ¿Fue tu intención hacerlo? Y si la otra persona dice, sí, es que no me estás cumpliendo, ok, entonces, ¿qué necesitas que haga? O sea, ¿se dan cuenta? O sea, no es tomarse las cosas personal, no es que, pobrecito de mí, me están atacando, sino tomar lo que te dan con madurez emocional, con honestidad emocional, tanto de tu parte, y buscar y guiar al otro para que también la manifieste de su lado, y enfocarse en las soluciones. Y cuando esto ya lo comenzamos a aplicar y a desarrollar, es que podemos llegar a la intuición práctica. ¿Qué es la intuición práctica? Pues es el desarrollo de la capacidad y esa conexión empática que nos ayudan a tocar los corazones, conectarnos racional y emocionalmente con nuestros jefes, amigos, compañeros y familiares. Es decir, la inteligencia emocional es esa fusión de la razón y la emoción. O sea, no es automatizar y convertirnos en un robot y tampoco ser un corazón con patas. Porque eso no funciona. Es el equilibrio de todos los componentes lógicos y emocionales. Entonces, una vez que llegamos a este apartado, pues aparece el segundo pilar, aptitud emocional. O sea, es la forma, la autenticidad del individuo, su creatividad y flexibilidad, ampliando su círculo de confianza y capacidad de escuchar, manejar conflictos, sacar el mejor partido del descontento constructivo. Lo que les dije, no tomarse personal las críticas, no ver negativamente el descontento, sino darse cuenta que es una oportunidad para entender el dolor del mercado, de nuestro equipo, de nuestra pareja. Y cuando hablamos del dolor, hablamos de las necesidades que están insatisfechas o parcialmente satisfechas. Pero para esto necesitan una presencia auténtica. Es decir, realmente estar ahí, escuchar, poner atención. Para los alumnos del curso de lenguaje no verbal y los que están en la escuela de emociones, es el alineamiento de las órdenes para que no solo digas que te importa, sino que lo demuestres con tu lenguaje no verbal. Ahí va a poder generar un radio de confianza, que eso es lo que va a hacer que tu equipo se movilice, aún en crisis. Y esas son las empresas y los líderes que logran prosperar en medio de las crisis. Y dígame hoy
¿A quién le sobra ese concepto? ¿A quién no le podría interesar? Y ojo, de cada uno de sus puntos sale un taller y un proceso psicopedagógico, emocional, para entrenar un equipo. Entonces, el descontento constructivo es muy bueno porque nos da grandes oportunidades. Pero para esto necesitamos elasticidad emocional y renovación, reinvención de cada una de nuestras experiencias vitales. Entonces, tenemos la presencia auténtica. O sea, últimamente, la autenticidad se ha convertido en una característica admirada y buscada entre los líderes de negocios y de los directivos. Y en esencia, es una fuerza silenciosa de energía que emana no solo de la mente, sino también del corazón, que transmite el líder a todas las personas que están a su alrededor. Y ojo, el liderazgo no es solo para el mundo laboral. En esa vida todo es liderazgo. O sea, tú debes liderar tu vida personal, cuidarte, tu salud y demás componentes. Liderar tu relación de pareja. Liderar tu familia. Liderar a tu equipo de trabajo. Entonces el liderazgo es para todo. Entonces los estudios sugieren que los líderes que cuentan con un alto coeficiente emocional no disimulan sus sentimientos, aun cuando sean dolorosos, de temor o penas. Pero saben gestionarlas. O sea, tú puedes comunicarles el escenario con el efecto COVID no ha cambiado mucho y han caído las ventas. Y estoy preocupado porque todos sabemos el impacto negativo que puede tener la empresa y somos una familia y no queremos prescindir de nadie. Así que necesito todo su apoyo creativo en esta reunión para generar ideas alternativas y pensamientos divergentes para encontrar una solución a estos desafíos que estamos viviendo. O sea, no, todo está bien, no se preocupen y a las espaldas del equipo, oigan, hay que despedir a tantas personas o hay que despedir a X o Y. No, eso no es honestidad emocional. Y los estudios muestran que las empresas y los líderes que manejan un tipo de liderazgo así son las que tienen más éxito. Así que es cuestión de ver los números. Ya esa vieja escuela de liderazgo tiránico no funciona. Entonces, un buen liderazgo es una fórmula más o menos como esta. Es atención por interés, multiplicado por interés. Todo esto tiene que ir amortizado con el contexto, los motivos que rodean esto, multiplicado por los beneficios y las oportunidades que se pueden encontrar. Y todo eso se resume en presencia auténtica, que sería, como ustedes pueden ver, la fórmula sería A por I menos M por B igual PA, que es la presencia auténtica. Entonces, se recomienda usar esta sencilla ecuación para aumentar su presencia auténtica en las próximas semanas, comenzando desde hoy, dándose a sí mismo una calificación antes de un diálogo cara a cara. Conversaciones telefónicas y presentaciones. Después observe cómo le fue, si fue bien o estuvo mal. Con el tiempo vamos a aprender a juzgar qué puntaje de presencia auténtica necesitamos para alcanzar el nivel de interacción y que esta sea significativa para la importancia y el éxito que necesitas en ese proyecto. Y solo ahí vamos a llegar a ese radio de confianza. O sea, la confianza es algo
más que una buena idea o una actitud. Es una característica emocional, algo que debemos sentir y actuar de acuerdo a ella. O sea, en el liderazgo no basta con parecer, hay que ser y parecer. Entonces, cuando confiamos en nosotros mismos y podemos extender esa confianza a los demás y recibirla de regreso, logramos mantener unidas las relaciones y se libera el diálogo franco, que es solo por medio de él que logramos un crecimiento explosivo en nuestros equipos, en nuestras relaciones. Porque recuerden, ese círculo de prosperidad es mantener los canales abiertos tanto del dar como del recibir. Y ese radio de confianza es una combinación de credibilidad, es decir, porque me muestro como soy, y sociabilidad espontánea. Este aspecto de la inteligencia emocional es un indicativo de la facilidad del individuo para hablar con extraños y acoger diferencias y acuerdos de una manera abierta sin sentirse amenazado, no rígida, viendo en ellos fuentes de posibles conexiones de ideas que puedan resultar constructivas y valiosas, no viéndolo, esas nuevas experiencias como algo negativo, sino viendo la oportunidad en todo lo que hay. Entonces, ahí entendemos que el radio de confianza comienza con el liderazgo en mí mismo. O sea, yo confío en mí porque realmente me he preparado, porque me preocupo, porque estoy emocionalmente honesto. Le doy eso a mi equipo, a las personas con las que estoy interactuando, sea cual sea la relación, personal o laboral, y las neuronas espejo van a activar una respuesta similar en nuestros pares. Y es así como el radio de confianza se convierte en una energía poderosísima para superar desafíos en los momentos más adversos y sacar ideas extraordinarias. Entonces, aquí entramos en esta parte de no tenerle miedo al descontento constructivo. O sea, actualmente muchas empresas como Ford, 3M, Motorola, etcétera, saben que para lograr apertura en el trabajo es necesario enseñarle a la gente que hay que abandonar la idea de que hay que estar de acuerdo siempre en todo. O sea, el acuerdo no tiene importancia porque no suma. O sea, cuando todo el mundo está de acuerdo, cuando los equipos son muy homogéneos, sí, puede haber un estado más armonioso, pero son las alianzas donde hay menos crecimiento. Por eso es que desde el punto de vista de la cibernética cerebral, se recomienda que los equipos sean multicerebrales. Es decir, que haya personas que tengan una inteligencia emocional alta, uno que tenga inteligencia cognitiva o que tenga un cerebro emocional desarrollado, un cerebro lógico desarrollado y un cerebro central enfocado a la acción desarrollado. Entonces, cuando tú integras un equipo donde esa triada está alineada, se come en el mundo. Entonces, hay que sacar a la luz las paradojas, los conflictos y los dilemas para que colectivamente, pues todos podamos ser más inteligentes que lo que somos individualmente. Recuerden que el conflicto, el descontento, el desacuerdo, también va a generar los límites de las relaciones y va a permitir evolucionar. Entonces, la cultura de alto coeficiente emocional de las organizaciones más exitosas del siglo XXI se enfocarán en estimular a la gente para aceptar el desacuerdo y el descontento y entender que estos son inevitables, para aprender nuevas maneras de captar las nuevas energías que surgen cuando abandonamos obligaciones fósiles en la que todo el mundo tiene que estar de acuerdo y todos tienen que apoyar. Y claro, caer en este último concepto que vamos a trabajar hoy,
No se preocupen, la segunda masterclass sobre este tema pues estará agendada para la próxima semana. Llegar a la elasticidad y renovación emocional. Entonces, el carácter de los grandes líderes se caracteriza por la capacidad de manejar adversidad. O sea, tú no pruebas el liderazgo en la comodidad y en la zona de confort. Entonces, les invito a reflexionar sobre algo. Si nos pusiéramos a recordar 3 o 4 de nuestras propias historias de aprovechamiento y formación de aptitud emocional, pues nos daríamos cuenta de que realmente hemos aprendido más de la crisis superadas, de las tragedias afrontadas, de las tragedias que logramos evitar, que de todos los triunfos y éxitos que hemos tenido en nuestra vida. O sea, la adversidad es el mayor maestro que hemos tenido en nuestra vida. Y dense cuenta que esas 3 o 4 historias propias de aprovechamiento y formación, pues la mayoría han surgido de grandes adversidades. Entonces no hay que tenerle miedo a la adversidad, no hay que tenerle miedo a la crisis. Y aquí es donde viene el mensaje con el que quiero cerrar la masterclass de hoy. Y el pilar, el tercer pilar y el cuarto lo trabajaremos en la segunda masterclass. No le tengan miedo a la adversidad. La adversidad es un motor. Es un motor para encontrar soluciones extraordinarias. Es un motor para encontrar ideas divergentes. Pero requiere que aprendamos a pensar fuera de la caja. De salir de ese encasillamiento. Estoy en este problema. Y darnos cuenta que un problema es una oportunidad con un feo